Vamos a empezar hablando de los modelos básicos en corriente directa DC para diodos. Los modelos básicos DC están destinados a trabajar con voltajes y corrientes constantes o bien con voltajes y corrientes que tienen variaciones suficientemente grandes para cambiar de regiones de operación. El modelo electrónico, el modelo que tenemos hasta ahora del diodo es un modelo que se basa en la ecuación del diodo, y esta ecuación, cuando se utiliza en circuitos, necesita de métodos numéricos para resolverse, y por lo tanto no ayuda a desarrollar la intuición ni nos permite saber de qué es lo que está pasando físicamente con el circuito. Por esa razón se utilizan otros modelos más simples, en particular modelos seccionalmente lineales, en inglés piecewise linear, que nos ofrecen no uno sino varios modelos lineales que pueden consistir sea en una resistencia en serie con una fuente de voltaje o en una fuente en sí misma. Se le llama seccionalmente lineal porque nos ofrece varios, habiendo separado la curva del diodo o del elemento no lineal que estemos trabajando en varios intervalos, y cada intervalo tiene un modelo diferente, siempre lineal. La gran ventaja de estos procedimientos es que nos permite utilizar los métodos circuitales que ya conocemos y que son relativamente simples cuando se comparan con circuitos no lineales, puesto que hay diferentes regiones de operación en donde se han establecido los modelos, ¿verdad? Eso hace necesario que para cada región se considere cuál es el modelo que se va a utilizar, es decir, qué ecuación o ecuaciones se van a utilizar y qué condiciones o restricciones se van a poner en el circuito. Cuando realizamos un análisis circuital, nuestro primer paso consiste en suponer una región de operación y utilizar el modelo que corresponde para esta región. Una vez que hacemos eso, analizamos el circuito. Como esta es una hipótesis que hemos trabajado, es necesario verificar que las condiciones de trabajo en esa región se satisfacen. A veces tenemos que esperar hasta el final del análisis para hacer esto, o a veces durante el proceso podemos darnos cuenta si se satisfacen o no. En el caso de un diseño, tenemos que diseñar para todas las regiones, y en ese caso lo que usamos nosotros es, en cada región utilizamos el modelo y aplicamos las condiciones que se requieren en las fuentes para que ese modelo sea válido. En cada etapa tenemos que encontrar la expresión matemática o gráfica, en fin, la solución al problema que tengamos presente. Una vez que hemos hecho el procedimiento para todas las regiones posibles, ponemos todo en una ecuación donde podamos decir cuáles son las condiciones que se cumplen en cada una de las situaciones. Vamos entonces a trabajar con el modelo del diodo. Para eso necesitamos tener en cuenta las referencias que vamos a utilizar, y son las que se muestran en este dibujo, con el positivo en el ánodo, negativo en el cátodo para el voltaje del diodo, y la corriente, la referencia yendo del ánodo al cátodo. El modelo se llama de voltaje constante porque cuando el diodo está conduciendo se supone que va a tener un voltaje constante. Aquí tenemos una fotografía de un osciloscopio después de haber obtenido la curva del diodo. Es una curva experimental. Observemos que hacia la izquierda, a partir de cierto momento, que en la figura aparece dos divisiones a la derecha del eje, la corriente es prácticamente cero. Sabemos que no es así, pero nuestra impresión es que lo es.
Una vez que empieza a conducir entre el segundo y tercer división, entre la segunda y tercera división, sube, y después de la tercera división ya prácticamente el voltaje no va a cambiar mucho. Eso nos lleva a considerar el modelo que se presenta aquí con las líneas rojas. Una vez que empezó a conducir, nosotros vamos a suponer que tiene un voltaje constante en el diodo. Es decir, el ánodo y el cátodo, entre el ánodo y el cátodo se tiene una diferencia potencial igual a un valor V. De ahí hacia la izquierda la corriente va a ser cero. Este es un modelo aproximado naturalmente, pero es bastante útil y bastante sencillo de manejar. Matemáticamente tenemos las descripciones dadas por los dos casos. Cuando el diodo, cuando la corriente está circulando, decimos que el diodo está encendido y el voltaje del diodo es igual a V on. Cuando el diodo está apagado, que no hay corriente, el voltaje debe ser menor que V on y la corriente es cero. Los modelos circuitales para el diodo en las dos regiones son, primero, cuando está encendido, una fuente de voltaje de valor V on con la corriente positiva entrando por el lado positivo de la fuente. Esto significa que esta fuente no va a generar jamás potencia, es solamente un modelo de papel que utilizamos para hacer los cálculos. Con el tiempo, y de hecho ese va a ser nuestro objetivo en los ejercicios y ejemplos posteriores, no es necesario sustituir el diodo por la fuente, uno lo toma ya, pero si usted tiene dudas, hágalo. Cuando el diodo está apagado, puesto que la corriente cero, se comporta como un circuito abierto y el voltaje debe ser menor que V on en ese caso. Es importante notar que en ninguno de los dos casos, ni en el encendido ni en el apagado, el voltaje puede ser mayor que V on en este modelo. El diodo ideal es un caso en el cual el voltaje V on es igual a 0 voltios, es decir, el eje positivo de la corriente, ¿verdad? Y por esta razón lo representamos por un cortocircuito. Este cambio entre el cortocircuito y el circuito abierto es el origen del nombre de switching diode que se le ha dado a los diodos. Vamos a hacer algunos comentarios específicos a este modelo. Primero, como ya se dijo y es importante repetirlo, es el más sencillo que tenemos, pero no es el único. Existen otros modelos seccionalmente lineales que dan una mejor aproximación, pero que requieren asimismo un trabajo mayor a la hora de hacer el cálculo. El valor de V on puede suponerse de acuerdo al conocimiento que tengamos del material o del tipo de diodo que estemos usando. Este valor no tiene por qué ser exacto. De hecho, el solo hecho de haber estimado que el valor va a mantenerse constante, ya sabemos que está siendo una aproximación solamente. Para el silicio, este V on lo podemos escoger entre 0.5 voltios y 0.8 voltios. Si usted no tiene ninguna información, 0.6 y 0.7 es un valor adecuado. Pero si por ejemplo usted sabe de antemano que va a trabajar en valores de corriente bastante altos, puede irse al lado superior del intervalo 0.8 voltios o inclusive 0.9 voltios, como es el caso de los diodos en las fuentes de poder. Si por otro lado usted espera encontrarse con una corriente bastante pequeña, puede irse al lado de 0.5 voltios, 0.4 voltios, cosas así. En el caso del germanio, y aplicando las mismas consideraciones, ¿verdad?, el intervalo normal para V on está entre 0.2 voltios y 0.4 voltios.
Para los LEDs o diodos emisores de luz, ese voltaje se encuentra normalmente entre 1.3 y 2 voltios. Repito, estos son datos que uno puede suponer si no tiene más información respecto al diodo en sí. Cuando uno ya tiene un diodo en particular que está trabajando, ¿verdad? Una vista de la hoja de datos puede darnos una mejor aproximación. Los diodos ideales, una vez más, son con un voltaje de encendido de 0 voltios. Estos diodos ideales son útiles porque nos dan fácilmente una idea inicial de qué es lo que el circuito está haciendo y cómo está trabajando. Además, este modelo ideal tiene la ventaja de que enfatiza las características de un camino abierto o un camino cerrado, es decir, de un circuito abierto o un cortocircuito. Ningún modelo de los que estamos trabajando, ni el ideal ni el modelo general, es válido si estamos solamente considerando variaciones pequeñas en las fuentes. Ahora, unos comentarios, ¿verdad?, sobre el uso de este modelo. Es importante intentar un razonamiento físico para trabajar con este tipo de modelos. No es obligatorio, simplemente es muy útil. ¿Y por qué? Puesto que estamos dividiendo nuestra curva en dos regiones, ¿verdad? Si no hacemos un razonamiento físico, tenemos que proceder de una manera aleatoria al decidir qué región vamos nosotros a estar utilizando. Si tenemos dos diodos, tenemos que tomar en consideración 4 posibilidades. Si tenemos 3, 8. En general, si tenemos n diodos, hablaremos de 2 a la n posibilidades. Es fácil ver que esta situación se puede complicar mucho y podemos perder bastante tiempo y bastante esfuerzo en tratar de encontrar la región o las regiones de operación de todos los diodos. Si por el contrario hacemos un razonamiento físico, no hay garantía de que el diodo que digamos la región que escojamos sea la correcta, pero al menos tenemos una gran probabilidad de hacerlo bien desde un principio. Entre las características físicas que debemos considerar es la dirección física de la corriente en un diodo. Al igual que en una resistencia que no genera potencia, la corriente física siempre va del punto de mayor potencial a la terminal de menor potencial. Esto no tiene nada que ver con la dirección física que esperamos tener en el diodo, sino con la dirección física que nos va a originar el circuito. Y así podemos decir que si la dirección física va del ánodo al cátodo en un diodo y además tenemos suficiente voltaje para encenderlo, podemos suponer que el diodo, la región de operación para nuestro diodo va a ser la de encendido. Si de antemano sabemos que la dirección física va en sentido del cátodo al ánodo, ya podemos hacer el análisis partiendo de la hipótesis de que el diodo está apagado. Recuerden que la dirección física no es lo único que hay que tomar en cuenta, sino también el hecho de que el circuito pueda proporcionar bastante voltaje al diodo para poder trabajar. Aquí tenemos unas cuantas preguntas para calentamiento. Contéstenlas.